Cordial saludo. En este video vamos a explicar el presupuesto de ventas. ¿Qué es el presupuesto de ventas? El presupuesto de ventas juega un papel muy importante en el proceso presupuestal porque es el punto de partida de todo el proceso presupuestal que va a realizar una organización. De este presupuesto se desprenden los demás presupuestos operativos o, digamos, para la elaboración de todo el presupuesto maestro de la organización. Para realizar el presupuesto de ventas implica analizar diferentes factores, tanto internos como externos. La competencia, por ejemplo, es un factor externo. Interno, digamos, también está la capacidad de producción de la empresa. Para realizar este presupuesto de ventas hay diferentes métodos. Uno de ellos es estudiar la tendencia de los datos históricos y hallar el pronóstico de ventas. Este último, digamos, es un método cuantitativo. También existen métodos cualitativos que se recurre, por ejemplo, preguntándole a expertos eh, cuánto sería la estimación en las ventas. ¿Sí? El método que vamos a explicar es un método cuantitativo y es un método que se utiliza bastante porque es un método que determina a través de unos datos históricos cuál sería la previsión histórica de las ventas. Entonces, para empezar, ¿qué es un pronóstico de ventas? Un pronóstico de ventas es una estimación, una previsión del comportamiento de las ventas en un periodo determinado. Y con este pronóstico, pues se determinan los presupuestos de venta de una organización. Entonces, de ahí la importancia de determinar un buen pronóstico de ventas. Bueno, el método de pronóstico de mínimos cuadrados consiste en determinar las ventas para un periodo partiendo de una serie de datos históricos y digamos que con estos datos históricos se determina una tendencia de ventas a partir de la ecuación de la línea recta. La ecuación de la línea recta es la siguiente. Y igual a más bx para un número de años n. Vamos a mirar qué significan estos parámetros. La Y corresponde a las ventas históricas, la Y' son los datos de ventas al aplicar la fórmula, N es el número de años, X corresponde al número de año, y digamos que el parámetro A es la sumatoria de Y dividido N, que es el número de años, el parámetro B es la sumatoria de XY sobre la sumatoria de X al cuadrado. Con un ejercicio que vamos a realizar nos va a quedar más claro cómo se aplica el método. Dos observaciones importantes para aplicar este método. Primero, para aplicar el método se deben tomar las ventas históricas de un número de impar de años. Es decir, si tenemos unas ventas de 5 años, de 7 o de 9 años. No posible, no más de 9 años. Si tenemos ventas, por decir algo, de un número par, por ejemplo, ventas de los últimos 6 años, pues tenemos que tomar las últimas 5 para poder aplicar el método. El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es que al aplicar este método, lo que vamos a hacer es reorganizar los datos históricos que nos dieron, de tal manera que al aplicar la ecuación de línea recta, estos valores toman una forma lineal que permite hallar una estimación de las ventas del periodo siguiente. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo para mirar cómo se aplica el método. Bueno, en nuestro ejemplo, para aplicar el método de mínimos cuadrados tenemos el siguiente. Una empresa presenta la siguiente información histórica del producto A en los últimos 5 años. Entonces tenemos los datos en unidades de 5 años. Recuerden pues que para aplicar el método debemos de tener en cuenta que los años deben ser un número impar. Aquí en este caso nos están dando el dato en ventas en unidades. Nos pudieron haber dado también el dato directamente en pesos. Entonces vamos a aplicar el método. Para eso pues vamos a hacer una cuadrícula de varios campos que le vamos a dar a cada columna un significado. Entonces serían años, este sería Y, que ese Y son las ventas,
tendríamos acá el parámetro X, tendríamos acá el parámetro X al cuadrado, tendríamos acá X por y tendríamos acá Y'. Entonces, para empezar, colocaríamos, el número de años. Como tenemos 5 años, enumeramos con el número de años. O sea, 5 años equivalente a 5 años que nos dieron de datos históricos. Y son las ventas que nos están dando. Entonces, para el primer año son 7.400, para el segundo 7.800, para el tercero 9.800, para el cuarto 10.500 y para el quinto 11.500. O sea, lo que hice fue pasar esta información de arriba para acá, para abajo. Ahora vamos a mirar cuál es el parámetro X. El parámetro X toma diferentes valores, ¿sí? Es una variable independiente. Para yo mirar qué valores determina X, tengo que saber cuántos datos hay. En este caso, tenemos 5 datos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ubicar el dato central. Por eso es necesario pues, que tengamos una serie impar. Aquí nos podemos dar cuenta que el número central de años sería 3. Entonces, el valor de X para el periodo 3 va a ser 0. De ahí en adelante toma los valores siguientes, 1 y 2. Y hacia atrás toma los valores negativos que le siguen, que serían menos 1 y menos 2. Ahora, para hallar X al cuadrado, tenemos que elevar cada uno de estos valores de X al cuadrado. Entonces, elevar X al cuadrado significa multiplicar menos 2 por menos 2, teniendo en cuenta que hay una ley de signos, ¿sí? Si yo multiplico menos 2 multiplicado por menos 2, entonces los signos es menos por menos da más, y 2 por 2 me da 4. Entonces colocamos aquí 4. ¿Sí? Estos son los valores de X. Valores de X. El siguiente sería con menos 1. Entonces sería menos 1 multiplicado por menos 1, porque eso significa X al cuadrado, o sea, elevarlos al cuadrado, es multiplicar el número por sí mismo. Entonces, menos por menos da más, 1 por 1 da 1. Aquí, 0 por 0 da 0. Aquí nos da 1 por 1, o 1 elevado a la 1, que es 1, y 2 elevado a la 2 nos da 4. Entonces, estos son los valores de X al cuadrado. Ahora, vamos a hallar XY. Entonces, XY se halla multiplicando, o podría ser Y por X, para que nos quede Y por X. Igual es lo mismo, pero para que nos quede como en el orden que tenemos acá. Entonces es multiplicar el dato de Y, cada uno de estos, 7.400 por menos 2, 7.800 por menos 1, y así vamos a hallar cada uno de estos. Entonces, tenemos que tener en cuenta también el símbolo, ¿sí? La ley de símbolos. Aquí se supone que hay un más por menos, da menos, y 7.400 por 2 nos daría 14.800. Entonces aquí nos da 14.800. Aquí nos daría menos por más, da menos, ley de símbolos. 7.800 por 1 da 7.800. 9.800 por 0, cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. 10.500 por 1 nos da 10.500. 11.500 por 2 nos daría 23.000.
Perdón, aquí que aquí es 11.400. 11.400 por 2 serían 22.800. 22.800. Ahora, para hallar los valores de Y', pues debemos usar estas fórmulas del modelo. Las voy a pasar para acá. Voy a disminuir un poco el tamaño. Y en primer lugar vamos a hallar el parámetro A. ¿Sí? Entonces, el parámetro A es ¿cuál? Nos dice que es la sumatoria de Y sobre el número de años. Entonces, primero que todo nos está indicando este símbolo que se llama epsilon, que es una sumatoria. Entonces, para eso, pues tengo que adicionar una fila más donde podamos hallar los totales y hacemos la sumatoria. Sumamos este valor y lo colocamos acá, sumamos estos valores y lo colocamos aquí, teniendo en cuenta los símbolos, sumamos estos y sumamos estos. Vamos entonces a hacer esas sumatorias. Entonces aquí ya colocamos las sumatorias. La sumatoria de estos valores nos da 46.900. La sumatoria de esto nos da 0, porque digamos hay unos símbolos negativos, eso finalmente no se cancela y nos da 0. La sumatoria de x al cuadrado es 10, ¿sí? La sumatoria de x por y nos da 10.700, hay que tener en cuenta, insisto mucho en esto, en estos números negativos. Nos da 10.700, ¿sí? Respetando los símbolos. Entonces, ya con esto tenemos los ingredientes necesarios para hallar el parámetro A. Entonces, el parámetro A me dice que es la sumatoria de Y. ¿Cuál es la sumatoria de Y? 10.700. Entonces son 10.700 dividido el número de años. ¿Cuántos años son? Son 5. Entonces, dividido 5. Y esto me da 2.140. Bueno, aquí quiero hacer una corrección con la fórmula. La sumatoria de Y, yo tomé XY. La sumatoria de Y en realidad es 46.900. 46.900 dividido 5, que es la sumatoria de Y. Este es Y, sumatoria de Y, 46.900 dividido 5. Eso nos da 9.380. Ahora sí, la sumatoria de XY es 10.700. Y lo dividimos por la sumatoria de X al cuadrado. Entonces, X al cuadrado es este, dividido 10. 10.700 dividido 10 nos da 1.070. Y pues recordemos la ecuación de la línea recta, que es igual a más b por x. Entonces ya para hallar y', que es el parámetro que nos está faltando en esta columna, vamos a reemplazar los parámetros que acabamos de hallar. Entonces A, ¿quién es A? A es 9.380. 9.380. Más B, ¿quién es B? B es 1.070. ¿Y quién es X? X toma diferentes valores, ¿sí? Esta X toma diferentes valores. Entonces vamos a empezar por el primer valor. El primer valor de X es menos 2. Esta sería Y'1 para el año 1. Y hacemos las diferentes operaciones. Voy a dejarlos indicados y enseguida realizamos las operaciones. Entonces, Y'2. Y'2, nuevamente, ¿quién es el parámetro A?
siempre nuestra referencia va a ser este. El parámetro A va a ser 9.380 más B. ¿Quién es B? 1.070. Este es B, el que acabamos de hallar. Estos son los parámetros que estamos utilizando en el reemplazo. ¿Y quién es X? Entonces, X para el año 2 es igual a menos 1. Entonces aquí, menos 1. Ahora vamos a hallar Y'3. Y' para el año 3 va a ser 9.380 más 1.070 por X. Para el año 3 sería 0. ¿Sí? Acá lo vemos, 0. Por 0. Y'4. Y'4, o sea, para el año 4. 9.380 más 1.070. ¿Y quién es X en el año 1? Sería 1. Este 1. Reemplazamos a X por el 1 para ese año. Y'5. Y'5, que es igual a 9.380 más 1.070 multiplicado por este 2, que es el valor que toma X para el año 5. Bueno, y ya con las fórmulas planteadas, lo que hacemos es en la calculadora hacer las operaciones. Tengamos muy en cuenta, pues, las operaciones deben seguir el siguiente orden. A veces cuando lo ingreso en la calculadora, pues, la calculadora no tiene problema, lo ingresa bien, pero siempre tengamos en cuenta, pues, que se hace realmente, primero tiene prioridad la multiplicación y luego se hace esta suma, ¿sí? Entonces primero se multiplican estos dos y luego se suma. Cuando lo coloca en una calculadora científica directamente, pues ella ya tiene en su programación cómo debe realizar la operación. Entonces vamos a realizar las operaciones y vamos a colocar los resultados. Bueno, aquí ya hicimos las operaciones de Y'. Entonces cada uno de estos valores los vamos a ubicar, estamos en nuestra cuadrícula. Entonces para Y' para el año 1 es 7.240. Para el 2, 8.310. Para el 3, 9.380. Para el 4, 10.450. Para el 5, 11.520. Bueno, una forma de comprobar de que todos estos valores o este proceso lo hice correctamente es haciendo la sumatoria de Y'. Y me tiene que dar lo que me da en Y. Entonces esto nos da 46.900. Es decir, que hice bien el procedimiento porque Y' me dio igual a este Y. Entonces, realmente, ¿qué hicimos con este proceso? Lo que hicimos fue que, digamos, como tal, lo que hizo este proceso fue reorganizar estos datos de esta forma para, a través de una gráfica, colocarlos en forma de una línea recta, como una línea de tendencia de línea recta. Estos gráficos, pues podrían, digamos, estos datos podría yo graficarlos en un Excel y podríamos darnos cuenta de que nos da como en forma de línea recta. Digamos, lo que yo graficaría serían este número de años y Y', y miraríamos que el comportamiento sería en línea recta. Pero ahora, pues, digamos que vamos a hallar el pronóstico. Hasta el momento, lo único que hicimos fue hallar la tendencia en las ventas, pero no hemos hallado el pronóstico, que es el dato que necesitamos principalmente para el presupuesto de ventas. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el pronóstico? Entonces, siguiendo
la misma fórmula de, digamos, de la línea recta, vamos a hallar un y', que le vamos a llamar y', y'6. O sea que este va a ser el pronóstico. Vamos a reemplazar los mismos valores, o sea, el A, que es 9.380, más 1.070, y la X va a ser para el año siguiente. Entonces aquí, ¿qué año seguiría? Si el año 5 es el 2, entonces el año que sigue, que es el que vamos a pronosticar, sería el año 3. Y hacemos la operación. Esto me da 12.590. Bueno, este pronóstico, ¿qué significa? Significa que para el año 6, o sea, para el año que estamos pronosticando y con el cual vamos a hacer el presupuesto, significa que vamos a vender 12.590 unidades, ¿sí? O sea que ese es el pronóstico o la estimación cuantitativa o matemática de lo que puede suceder el año que estamos presupuestando.